Falta poquito para terminar el capítulo 2 de Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor escuchó no solamente el sueño, pero escuchó también la interpretación del sueño, dice que se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Acuérdese de que este es un joven de 18, 19, 20 años más o menos por ahí. Este es el rey de Babilonia, la cabeza de oro, el imperio de ese tiempo. Y este rey se bajó de su trono, se postró sobre su rostro y mandó que le ofreciesen presentes de incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios que pudiste revelar este misterio. Entonces ahora el rey Nabucodonosor empieza a tener una revelación, una experiencia, mejor dicho, de lo que hace o lo que puede ser el Señor. Y él hace que a través de la interpretación del sueño, Nabucodonosor se postró ante Daniel y dio gloria a Dios. Es que Daniel, recuerda, Daniel dijo: hay un Dios en el cielo. No es porque soy más sabio, es porque Dios quiere hacer entender la interpretación. Pero muy humilde. Y luego dice: el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Cómo usted cree se sintieron esos sabios de Babilonia? Creo que un poco humillado y a la vez asombrado, porque ellos no tenían la respuesta. ¿Y qué es lo que dijeron ellos? Es que solo los dioses, o sea, ellos son paganos, entonces reconocen que hay dioses, pero no moran con carne, o sea, es imposible, ellos no tengan interés en nosotros. Pero ahora ellos ven a través de este joven que el Dios de los cielos mora con él, que el Dios de los cielos respondió. Y el mismo testimonio de Nabucodonosor era que Él es Dios, Jehová es Dios de los dioses. Él está por encima y Señor de los reyes. Y Él engrandeció a Daniel. Realmente promoción, dice la Escritura, no viene del norte ni del sur, sino del Señor. ¿Y qué está haciendo el Señor? Él está engrandeciendo a su Hijo, que anteriormente lo honró, que antes en la prueba mostró su fidelidad a la palabra de él, de Dios. Pero Daniel también no se olvidó de sus 3 amigos que estaban con él y que le ayudó también en buscar y implorar de Dios misericordia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Ahora Daniel está en la corte de la presencia del rey, y sus 3 amigos ya también fueron engrandecidos y puestos en una posición muy alta sobre la provincia. Ahora llegamos a capítulo número 3. Ya le mencioné que el Señor está en control de todo. Está en control de todo. Y algo que vamos a ver en este capítulo, que en el capítulo 3 hay una imagen que es hecho y levantado, y esta imagen, esta estatua,
es un tipo de lo que viene en el futuro. Y hay algo que Dios hace en su palabra, que hace para ayudarnos, es Él nos da tipos. Hay eventos que suceden que son como una sombra o un tipo de lo que va a suceder en el futuro. Y entonces, esta estatua de Daniel capítulo 3 realmente es como una flecha señalando al libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Y en el capítulo 13 tenemos la identificación de la bestia, cómo es la bestia, y también tenemos otra bestia, la segunda bestia que sube de la tierra, versículo 11. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Hace gran señales. Y luego versículo 14. Mandaron a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida y espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces, todos los que no adoraban a la imagen murieron. Entonces, en Daniel capítulo 3 tenemos esta estatua que levantó Nabucodonosor, que es un tipo o una sombra, podemos decir, de lo que va a suceder en Apocalipsis 13. Y esa imagen de capítulo 13 es una estatua, una imagen que va a glorificar al anticristo. Tiene como propósito glorificar al anticristo y será puesto después que ha venido el anticristo y después que ha venido el falso profeta. No es algo que va a suceder antes. O sea, específicamente esa imagen es construida después que ha venido el anticristo, después que ha venido el falso profeta. Entonces, eso no puede suceder mañana porque no están aquí, no han venido. Y Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. El ángel dice que cuando haya acabado su testimonio, la bestia, hablando de la bestia capítulo 13, el anticristo, dice que sube del abismo. Sube del abismo. Entonces el anticristo vendrá del abismo. Y Apocalipsis 13:11 dice que el falso profeta subía de la tierra. Subía de la tierra. O sea, viene desde abajo también. Si vamos a capítulo 17, versículo 8. En el tiempo de Juan está recibiendo esta visión. El ángel le dice, la bestia que has visto vivió antes del tiempo de Juan. No está sobre la tierra en el tiempo de Juan. ¿Y qué dice? Y está para subir del abismo en el futuro. Entonces, es alguien que vivió antes, murió, descendió al abismo y vendrá del abismo. Esa es la bestia, es lo que dice el ángel. Vamos a Daniel capítulo 3, versículo 1.
Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Se levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen las sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, llevó un tiempo para construir esta estatua. Ahora, esta estatua, que es un tipo de la estatua que se va a levantar, la imagen del anticristo, hay algo que es importante entender, y esto lo podemos ver en Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Dice versículo 1, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El deseo de este mundo, de los reyes, de los príncipes, es romper las ligaduras, las cuerdas, que son las leyes de Dios y las consecuencias de quebrantar esas leyes. El mundo no quiere juicio. El mundo quiere ser libre para hacer conforme a su gusto, sin que haya un Dios que lo va a juzgar. Entonces tenemos que entender que en esta imagen que representa el anticristo, el mundo va a ver en él su héroe, un hombre con poder, un hombre de guerra, un hombre que se levantará en contra de Dios. Un hombre que va a reunir naciones para pelear contra el Cordero. Van a ver en él el hombre que le van, en comillas, romper y salvarlos de las ligaduras y las consecuencias de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Y qué dice el Señor? El que mora en los cielos se reirá. Se reirá. Cuando el anticristo empieza a levantarse y empieza a blasfemar a Dios y unir las naciones en contra de Dios, Dios se va a reír. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y se turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es decir, el que está sentado a la diestra del Padre del monte Sión es Jesucristo. Y nadie lo va a quitar de ese trono. Porque ¿cómo consiguió ese trono, esa posición? Derribando a Satanás, derribando el pecado. Murió por nosotros. Dice Filipenses capítulo 2, se humilló siendo hombre y fue hasta la muerte siendo obediente al Padre y murió en la cruz. Por lo cual el Señor Padre lo exaltó sobre todo principado, toda potestad. Y eso es muy importante, hermanos, porque a pesar de la libertad, si lo puedo decir así, que está controlado por Dios, que el enemigo tiene y lo que el anticristo tendrá, hay alguien que todavía está por encima. Nunca olvides de eso. Los reyes de la tierra, la sociedad puede rechazar a Dios, puede tratar de remover de Dios de la sociedad. Eso es lo que está pasando en mi país. Eso es lo que está pasando. De hecho, ¿sabe lo que me dijo un pastor? Dice, hay un lugar en los estados donde los musulmanes viven en gran cantidades, y en las escuelas que ellos tienen, que también
recibe ayuda pública, escuelas de ellos. Dentro de las escuelas, las paredes están versículos del Corán. Y ellos oran, pero es prohibido para el cristiano orar en la escuela. Es prohibido llevar una Biblia. En serio. Se quitaron la oración de escuela pública. Y lo que está pasando en mi país, están tratando de borrar la historia del judeocristianismo. Están tratando de cambiar todo. La libertad que uno tenía antes no es igual hoy. Pero ¿qué dice Dios? Él ve a todo eso y dice, se reirá, se reirá. Y escuché el testimonio de un ministro que estaba en una situación y escuchó al Señor, escuchó a Dios riendo. ¿Quién puede derribar al Señor? Nadie. ¿Quién puede cambiar las estrategias de Dios, superarlos? Nadie. Por esa razón nosotros podemos tener mucha confianza. Recuerda que ese libro, ese rollo, que de donde vino el libro Apocalipsis, vino de la mano de Dios. Él lo escribió y lo hizo con un propósito. Y Él nos muestra el fin. Y Daniel también nos muestra el fin del anticristo. Nos muestra el fin de los reinos de este mundo. ¿Quién va a ganar? Estamos con un equipo. Nuestro técnico es el Señor Jesús. Y Él no conoce lo que es perder un partido. Amén. Él es el campeón. Y Él nos va a llevar la victoria, porque la victoria ya está escrita. Y eso es algo que tenemos que tener presente con nosotros en todos momentos. La victoria está escrita. Nosotros ya hemos ganado. Sí hay que pagar un precio. Y sí hay que pasar por las pruebas. Pero eso solamente tiene como propósito, así como Daniel y sus amigos pasaron por esa prueba en Daniel capítulo 2, era con el propósito de manifestar la gloria de Dios en ellos. Y eso debe animarnos de no tener temor, sino cuando vienen momentos difíciles, de clamar a Dios por la solución. Y cuando Dios da la respuesta, dale la honra a Dios. El capítulo de Daniel aquí también es un tipo de los tiempos finales. Y siguiendo aquí en versículo 3, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Se supone que era una imagen de él mismo, se supone. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, su pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampona y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor se ha levantado. Entonces, tenemos algo interesante. Versículo 1, número 60. 60 codos de altura, más o menos un codo es más o menos 40 centímetros. De ancho 6 y 6 instrumentos. Entonces en esa estatua tenemos el número 666. 60, 6 y 6 instrumentos. Un tipo de la imagen del anticristo en los últimos tiempos.
Entonces, esto se va a repetir. Esto se va a repetir. Y aquí lo que estamos viendo ahora es una prueba relacionada con adoración. Es una prueba relacionada con adoración. Y esto es algo que Satanás ha anhelado y ha buscado. En Lucas capítulo 4, cuando él fue a tentar a Jesús, tentó a Jesús en Lucas 4, versículo 6, y le dijo al diablo: a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y el diablo va a dar esta misma oferta al anticristo, y el anticristo lo va a adorar. El anticristo va a querer todo eso. Entonces el enfoque que vemos en Daniel capítulo 3 es con respecto a adoración. ¿Qué es lo que vemos en capítulo 3 de Apocalipsis? Lo mismo, de adorar. Satanás está buscando la adoración. ¿Y sabes qué? Él lo tiene con el mundo. ¿De dónde lo busca? De la iglesia. Él buscó adoración de Jesús. El mundo ya lo tiene. Entonces esto es una prueba para la iglesia. Es una prueba para la iglesia. Y aquí vamos a ver los hijos de Dios siendo probados. Versículo 6. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, interesante cómo el diablo busca adoración a la fuerza. A la fuerza. Hermano, yo he leído historias de cristianos en otros países. Las historias de los mártires. Y algunos han dado su vida, otros sobrevivieron. En estos últimos tiempos, con el Estado Islámico, escuché el testimonio de un padre y hijo misionero. Y capturaron al padre y capturaron al hijo. Y dijeron: conviértese al Islam o le vamos a matar, le vamos a torturar. Y no lo hicieron. Cortaron los dedos del niño y él todavía rehusó a negar a Cristo, de 12 años, y lo mataron. Un niño de 12 años. Mataron al padre también. Un niño de convicción. Y algunos que han sobrevivido, también lo mismo. Conviértese. No. Y trataron de obligarse que se conviertan a la fuerza. Eso es el diablo. ¿Hace Jesús eso? No. No. Los que están sedientos, aquí está el agua. Venga y toma. Pero nunca nos agarra por la fuerza, nunca nos obliga. Pero aquí vemos que busca la adoración y también hay una amenaza. Entonces, claro, todo el mundo
No quiero arriesgar mi vida. Y entonces, al oírlos todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron. Y adoraron la estatua de oro que era el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Vea cómo es el diablo, hermanos. Lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y aquí están ellos porque también fueron llamados. Ahora se puede imaginar esa multitud. Y empieza la música. Y todos se adoran. Todos se postran. Y hay entre esa multitud hay 3 personas parados. Hay un silencio que viene sobre la multitud. ¿Quién son ellos? Van a morir. Entonces vienen y dicen: oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has dado una ley, un decreto, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Yo creo, hermanos, que hay un poco de resentimiento aquí, porque ellos fueron puestos. Daniel fue elevado y los demás a un lado. Y creo que dijeron: aquí está nuestra venganza. Aquí está nuestra oportunidad. Y entonces dice: Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, vea qué mentira, no te han respetado. Calumnia, mentiras. Vea cómo el enemigo empieza a atacar a los que no se someten a él, a los que resisten sus órdenes, a los que no caminan como él camina, como él desea. Por eso, hermano, nosotros somos blancos del enemigo. Por eso el enemigo va a atacar a aquellos que toman una decisión, una posición para el Señor. ¿Por qué? Porque todos los demás se inclinan. ¿Y quién queda resaltado? Los justos. Y quedan como blanco para el enemigo. Todo el mundo que estaba ahí se arrodilló ante la estatua. No te respeta, no adora a tus dioses, ni la estatua de oro que he levantado. Y Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. No le importaba ahora que todo el mundo estaba inclinado. Lo que le importó que 3 tenían la valentía de no someterse a él. Y podemos ver aquí en Tipo cómo el enemigo se siente con nosotros. Especialmente los que van en contra del corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque son una amenaza para el enemigo. Entonces Nabucodonosor llamó para que fueran traídos, y habló Nabucodonosor, les dijo. Ahora recuerda que él conoció a estos hombres, pero ¿qué está pasando? Él está siendo humillado delante de muchos hombres de honor, de posición, porque él dio un orden, pero esos 3 no le está haciendo caso. Entonces el rey Nabucodonosor también está siendo humillado
delante de muchas personas. ¿Por qué, hermanos, es pecado la idolatría? Cuando Dios hizo al hombre en Génesis 1:26, ¿qué dijo Dios? Hagámonos al hombre a nuestra imagen. A nuestra imagen y semejanza. Dios nos hizo para Él. ¿Y qué sucede cuando las personas adoran a ídolos? Buscan a alguien que no es Dios. Salmos 135. Salmo 135, versículo 15 en adelante. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, no hablan. Tienen ojos, no ven. Orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Por lo tanto, los que adoramos seremos como esa persona o objeto. Somos transformados a la imagen de lo que adoramos. Cuando adoramos al Señor, cuando enfocamos en Él, hay algo que sucede en nosotros. Somos transformados a su imagen. Somos transformados de gloria en gloria. Los que adoran ídolos, semejante, dice, a ellos son los que los hacen y en los que confían. Entonces, viendo la estatua del anticristo, los que adoran, ¿qué están diciendo? Voy a ser como tú. O sea, llegamos a ser semejante a lo que nosotros adoramos. Entonces, el pecado es por esto. En adorar a un ídolo, esa persona está apartando del propósito por lo cual él fue creado. Fuimos creados para adorar a Dios. Y en esa adoración de Dios, llegamos a ser un poquito más como Dios. Su vida, su naturaleza en nosotros. Mirando la gloria del Señor, dice 2 Corintios 3:18. Entonces, los que adoran a la bestia, su imagen, serán como Él. Los que adoran la estatua de Nabucodonosor serán como Él. Eso es lo que está sucediendo. Y eso es lo que sucede en adoración. Por eso el enemigo busca adoración. Recuerda, él fue lanzado del cielo. Él quería una posesión, él quería adoración. Él quería ser como el Altísimo, Dios Altísimo. Y ese anhelo de Él no se ha quitado. Y los que adoran a la bestia están adorando a Satanás. Igual, los que adoran a ídolos de idolatría están adorando al enemigo. Entonces, versículo 14. Dice, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Oiga, antes con Daniel y sus 3 amigos, Daniel se postró y reconoció el Dios de dioses, el Rey, el Señor sobre los reyes, pero ahora está siendo humillado. Y ahora él está retando a Dios. ¿Qué Dios?
Entonces ahora esto no es una guerra entre Nabucodonosor y estos tres varones. Es algo personal con Dios. He aquí nuestro Dios. A Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Dónde está la juventud de hoy en día que es así? ¿Dónde está la iglesia que puede decir: no le vamos a orar, no vamos a caminar en sus caminos? Y aunque nos obliga y nos echa, aunque nos amenaza, esto no nos va a afectar. Estos son jóvenes que realmente tenían convicción, convencidos. Entonces dice: se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Se manifestó el diablo y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Ahora, lo que vemos aquí, hermanos, 7 veces es un tipo de las pruebas que están por delante. Es un tipo de pruebas en los últimos tiempos. Y Salmos 12, versículo 6. Salmos 12, 6 dice: las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. La palabra de Dios es tan pura y 7 veces refinada. ¿Y sabes qué, hermanos? Estos jóvenes van a ser refinados y van a pasar por el fuego. Y el versículo 20: mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, 7 veces, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Ahora, hermanos, aquí hay una enseñanza muy linda. Son atados por el rey. Y cuando son lanzados en el fuego, ellos encontraron a alguien ahí que le estaba esperando. Y encontraron el Hijo de Dios. Tú sabes, hermanos, cuando tú y yo tomamos una decisión de honrar a Dios, y a pesar de la circunstancia, decimos sí al Señor, y somos lanzados a una prueba difícil, ¿sabe quién nos espera ahí? El Señor. El Señor. Ahora, en ese fuego, el Señor se manifestó. Isaías 24, versículo 15. ¿Cómo dice esa versión?
En inglés dice glorificar a Jehová en el fuego o en las llamas. En vez de valles, glorificar a Jehová en las llamas, en el fuego. Y encuentran al Señor que está ahí en el fuego. ¿Recuerda la caminata de Pedro sobre el agua? ¿Quién estaba ahí primero? Jesús. Sale Pedro del bote y él empieza a caminar exactamente como el Señor está caminando. Mientras que él se mantenía sus ojos en el Señor. Ahora, ¿qué encontramos? Estos jóvenes son lanzados en fuego. ¿Y quién le está esperando? El Señor. Pero ¿qué hace el fuego? Quemó sus ataduras. Quemó sus ataduras, pero el fuego no les hizo ningún daño. Así como Pedro caminó, si puedo decir, en el mismo ambiente espiritual o dimensión con que estaba Jesús, así también esos tres amigos estaban con el Señor en el fuego. Y hay un versículo, creo que es en los Salmos 60 vamos a ver. Cuando dice, cuando pasarás por el agua y por el fuego. 66. Sí. Y también hay uno que habla de pasar por el fuego. Ah, sí, aquí está, correcto. Ok, gracias. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nosotros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. Pero ¿qué dice? Nos sacaste a abundancia. Ok, entonces, ¿cuál es el punto de vista de Dios? De siempre en el fin hacernos bien. Y vamos a ver el fin de estos jóvenes. Dios, cuando nos pasa por momentos difíciles, como esto fue un momento difícil para esos tres jóvenes, porque realmente ellos sabían, si no interviene Dios, voy a morir. Y podían, me imagino, sentir y ver el calor. Pero estaban dispuestos a morir por el Señor. Entonces dice la palabra de Dios, el rey Nabucodonosor se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que pasan en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Recuerda que es un pagano. Entonces, él está tratando de describir quién es el Hijo de Dios. Entonces ellos encontraron en el fuego consolación porque el Señor estaba ahí. Y dijo aquí, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid. Y venir, entonces Sadrach, Mesach, Abednego salieron del medio del fuego. Y todos los sátrapas, gobernadores, capitanes, consejeros del rey,
se acercaron, se juntaron para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno por sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Ahora creo que hay una verdad aquí, hermanos, que con la gracia de Dios podemos pasar por un horno de aflicción como este horno, pero salir sin olor de humo, sin olor de quemado. Y solamente lo que se quema son las cosas que Dios quiere remover de nuestra vida. Sus cuerpos, su ropa, ni olor de humo tenía. Recuerda esto, hermanos, cuando tú pasas por un fuego, por un tiempo difícil, recuerda que Dios nos hizo pasar, pero lo tiene como propósito librarnos de lo que nos ata y lo que impide su imagen sea siendo formado en nosotros. Recuerda, fuimos creados a su imagen y semejanza. Y Romanos capítulo 8, 29, Pablo menciona eso también. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso siempre ha sido el propósito de Dios desde el principio. Entonces el Señor en su amor nos pasa por el fuego. Job pasó por el fuego, pero mira qué abundancia lo sacó después. Y mira qué nombre eterno tiene Job hoy. Y la doble porción que tiene Job. Y la doble porción es dado a los primogénitos. Y él es un primogénito espiritual. Y Sión, en Hebreos capítulo 12, 22 y 23, es el lugar de los primogénitos espirituales, de la doble porción. Pero para llegar a esa doble porción es necesario que las ataduras en nuestras vidas, cosas carnales, todo lo que impide, distorsione la imagen de Cristo en nosotros, tiene que ser removido. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Ahora sí, que Dios te puede liberar. Ahora Dios está tratando con Nabucodonosor. Y dice: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach, Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. ¿Usted sabe lo que se llama eso, hermanos? Amor. Amor por el Señor. Amor por Dios. ¿Cuánto nos amó el Señor? Tanto. Él extendió sus manos y murió en la cruz. Así demostró Jesús el amor que Él tenía por su vida. Y en Él estaba el corazón y el amor del Padre hacia nosotros. Y Cristo dio su vida por amor. ¿Y por qué estos jóvenes estaban dispuestos a dar su vida? Porque amaron al Señor. ¿Y sabes qué, hermanos? Si realmente en nuestra relación con Dios no hay amor por Él, si no estamos ligados al Señor por amor, venderemos al Señor por 30 piezas de plata. Judas realmente no amó al Señor.
Y cuando se le ofreció algo a cambio por el Señor, lo ofreció. ¿Cuántos de ustedes aquí están casados? Levanta su mano. ¿Ok? Si alguien viene y le dice, dame a tu esposa, te doy $1,000,000. Cuidado. Cuidado, ¿qué dices? El hombre sabio dirá, no hay precio en el mundo que se compare a ella. De hecho, ella ya fue comprada por la sangre y ella es mía. O sea, si tú amas a alguien, si alguien te dice, véndeme tu hijo, nadie te va a ver su hijo que ama. Pero si no hay amor, si todo el día dicen, ay, este hijo, qué molestia, qué vago eres. Y no lo quiere, no lo quiere, no lo quiere, no lo quiere. Y alguien dice, te lo llevo. ¿Cuánto? ¿Se me entiende lo que estoy diciendo, hermanos? Si no hay amor, otra cosa va a reemplazar al Señor. Habrá un cambio para el Señor. Y Judas negoció a Jesús por 30 piezas de plata, porque realmente no amó a Jesús. Y es interesante leer lo que se dice, cómo murió los apóstoles del Cordero. Todos menos Juan el apóstol murieron de manera horrible. Pedro fue crucificado cabeza abajo porque dijo, no soy digno, no soy digno. Creo que es Andrés, fue crucificado y no murió, lo quitaron, lo apedrearon, después lo apuñalaron y después murió. Creo que es Santiago, lo tiraron de una cumbre y a caer no murió, entonces lo golpearon hasta que murió. O sea, murieron horriblemente. Uno de los padres de la iglesia, ahorita se me escapa el nombre, pero tenía como 86 años, algo así, en el primer siglo, segundo siglo, creo que sí, Policarpo, y que querían que negara a Cristo, y él dijo, toda mi vida he servido al Señor y me ha hecho bien. ¿Cómo puedo ahora traicionarlo? Eso se llama amor. Y lo que quiero que vean es, al final de cuentas, lo que nos va a guardar en los tiempos finales es nuestro amor por el Señor. Él dijo, yo soy la verdad. Y Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, porque por cuanto no amaron a la verdad. La verdad no solamente es una doctrina, la verdad es una persona. Y muchos van a vender al Señor en tiempos difíciles porque realmente no aman al Señor. Entonces, versículo 29. Dios quiere darnos, que Dios nos dé, mejor dicho, la dedicación, la entrega que tenían estos jóvenes. Es interesante, Hebreos 11:35. Hebreos 11:35. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. O sea, ellos vieron algo mejor, querían algo mejor.
y prefirieron no ser rescatados para obtener mejor resurrección. Y Pablo dice que en la resurrección va a haber diferencia. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 40. Hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otro de los terrenales. Uno es la gloria del sol, otro es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria, así también en la resurrección. Entonces, ¿qué vamos a ver en la resurrección? Diferentes niveles de gloria, según la obra de Dios, según cuánto de la imagen de Cristo fue formado en la vida de esa persona. Y hablando de estrellas, diferente fulgor, diferentes niveles de gloria. Daniel capítulo 12, avanzando mucho, pero tocando el tema en este momento. Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia. A la multitud, ¿cómo? Las estrellas a perpetua eternidad. Por eso queremos ser maestros de justicia, a guiar la iglesia, el mundo, dirigir con sana doctrina y llevarlos a la meta de Dios. Versículo 29, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces ahora Sadrach, Mesach y Abednego, vea lo que hace Dios. Nadie ahora lo puede tocar. Nadie. Si alguien blasfeme contra Dios, o sea, Dios a través de este pueblo sacó una abundancia. Y dice, el rey engrandeció a Sadrach, Mesach, Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Y qué es lo que empezamos a ver, hermanos? En cada dificultad, en cada prueba, cuando tomaron una posición para Dios, se mantuvieron firmes. Dios los exaltó, Dios los honró, Dios los engrandeció, Dios los sacó a abundancia. Y eso es una de las verdades que uno empieza a ver en el libro de Daniel. Vez tras vez, Dios saca a su pueblo abundancia. Lo derrama bendición sobre ellos. Hay una promoción que viene de parte de Dios después que hemos pasado por las pruebas. Ahora capítulo 4. Este es el segundo sueño que tiene Daniel. Y en Ezequiel capítulo 14, versículo 14, él es conocido como uno de los 3 hombres más justos. Ezequiel menciona Job, menciona Noé y menciona Daniel. Y cuando Ezequiel escribió esto, Daniel era un joven, un hombre joven. Entonces vemos un alto nivel de justicia
en Daniel. O sea, es un hombre ejemplar. Y esto fue algo que fue declarado, que Ezequiel declaró cuando todavía estaba vivo Daniel. O sea, vivía Daniel. No era ya como Noé y Job muerto, sino vivo. Y entonces, Dios quiere darnos también este tipo de corazón y este tipo de vida. Si Dios podía dar esto a Daniel, Él puede dar esto a nosotros también. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicado. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ahora Nabucodonosor está describiendo una experiencia que él tenía. Y es un testimonio personal del rey de los tratos de Dios con él. Pero también es una enseñanza para nosotros. Versículo 3, cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Dios tiene en cada generación un propósito. Dios tiene un propósito para nosotros. Dios tiene un propósito para esta generación y estamos viviendo el tiempo de preparación para el gran cosecha que viene. Dios quiere levantar y preparar hombres y mujeres para recibir la cosecha que viene, la cosecha espiritual. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieron delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no pusieron mostrar su interpretación. Adivina por qué. Porque Dios lo escondió, no los permitió, y otra vez va a usar su hijo. Dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Ahora él reconoce que hay otro espíritu diferente a los otros espíritus de los otros magos. Y conté delante de él el sueño diciendo, Beltsasar, jefe de los magos, imagínense, jefe de los magos, de los brujos, los adivinos. ¿Ve? La vida de Daniel nos muestra que sí es posible recibir de la fuerza del Señor y vivir en medio de esa oscuridad y vivir una vida justa en medio de la injusticia y iniquidad. Ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Entonces, Dios va a empezar a revelar a Nabucodonosor quién en verdad manda entre las naciones. Entonces el sueño fue así. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruta abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras que estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo.
un vigilante santo. Esos son ángeles de Dios. Y el Señor tiene sobre las naciones, sobre pueblos, sobre hasta iglesias, tiene ángeles que cuidan y gobiernan. Entonces, realmente hay 3 niveles de gobierno. El gobierno aquí en la tierra natural. Tenemos los tronos del enemigo, los principados, pero encima está el trono de Dios que gobierna sobre todo, que reina sobre todo. Entonces, yo recuerdo, Pastor Bailey nos contó de una visión que él tuvo, y él estaba en un cierto país y ese país no quería darle entrada, y él vio los tronos del enemigo. Pero más allá, muy, muy arriba, él vio el trono del Señor. Y es el Señor que realmente gobierne y tiene el control de todo. Nunca olvidamos eso, hermano. Es que no vemos como Dios ve. Y es fácil perder ese punto de vista y creer que el enemigo anda por aquí y allá haciendo todo lo que le desea y le da la gana. No. Recuerda, él tenía que pedir permiso de Job. Él tenía que pedir permiso. Él es como, el diablo es como un pitbull, feroz. Pero el amo lo tiene la cadena en sus manos. Así es el diablo. Él es feroz, como un león rugiente, buscando a quien devorar, pero realmente quien tiene el control de él, el Señor. Él no puede hacer lo que dé la gana. Él es solo un ángel creado, un ángel poderoso, sí, pero nada en comparación a Dios. Entonces Dios tiene el control, Dios está encargado, Dios trabaja conforme a su sabiduría. Dios tiene absoluto control y manda absolutamente en todo. Versículo 14. Y clamaba fuertemente este ángel vigilante santo, que decía: derribar el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la césped de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y se le ha dado corazón de bestia, y pasan sobre él 7 tiempos. 7. El número 7 repetido muchas veces en Apocalipsis, es mencionado 54 veces. El número 7 es el número de perfección. En Génesis también es mencionado 54 veces. El número 7. En Génesis 54 veces. Apocalipsis 54 veces. Su corazón de hombre se ha cambiado. Ahora, versículo 17, las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes. ¿Cuál es el propósito de esa experiencia? Dios está usando a Nabucodonosor para mostrar a los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces Dios usa el hombre más poderoso en ese tiempo, el imperio más grande, como un ejemplo de cómo Él puede tomar a ese rey, si Él puede tomar a ese rey y humillarlo por 7 años. Él puede humillar a cualquier presidente, Él puede quitar, derribar cualquier persona que esté en poder. Y dice, para mostrar que Dios da a quien lo quiere dar, digamos un reino, y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Y yo, el rey, el Nabucodonosor, he visto este sueño. Entonces Beltasar, Daniel, dígame la interpretación.
Pero Daniel quedó atónito casi 1 hora. Es que él tenía mucho respeto para él. Tenía mucho respeto. Y no quería verlo recibir daño. Entonces, no quería dar la interpretación.